Amigos, nos acompaña hoy en esta entrevista la doctora Elsa Betania Moreno Colón. La doctora Moreno Colón es médico emergencióloga, especialista, no emergencióloga, especialista en medicina de emergencia. Aquí le damos la bienvenida a su casa. Bienvenida, doctora. Ah, Muchísimas gracias una vez más por aquí para tratar de seguir orientando a nuestra sociedad. Bien, doctora, Un- siempre conversar con usted sobre este tema, que es un tema tan importante, tan delicado, el tema de las emergencias, y un tema en que el personal médico, el personal de emergencia tiene tanta responsabilidad, tanto compromiso con no solo con el paciente, sino con los familiares, la sociedad. Realmente el personal de emergencia es un personal que se le exige mucho. Pero Mucho. vamos a comenzar con lo más sencillo. Explíquemele a los amigos de Consulta Participativa, doctora, ¿qué es en sí la emergencia médica? ¿Cuántos tipos de emergencia? Porque tenemos entendido que hay la emergencia Emergencia, hospitalaria y urgencia, ¿qué extrahospitalaria. ocurre? Explíquenos. Bueno, nada, empezaré diciendo que el médico especialista en emergencia es aquel que realiza intervenciones de estabilización en el área de la emergencia prácticamente mínima, no es invasiva, pero nosotros tenemos que ver con todo tipo de pacientes. Somos objetivo dirigido, damos una atención clínica quirúrgica, materno-infantil, siempre atendiendo y priorizando los niveles de atención dentro del área de la emergencia para poder brindar esos servicios de calidad. Somos realmente una especialidad completa que siempre decimos o tenemos como prácticamente el eslogan de que medicina de emergencia es más que tiempo, porque nosotros estamos ahí para trabajar con un tiempo prudente, priorizar la atención, realizar intervenciones de estabilización que sean rápidas y calificadas. O sea, debemos que tener un control y manejar el conocimiento adecuado para mantener en equilibrio todos los servicios de una sala de emergencia, todo lo que se pueda brindar con calidad. Entonces, empezamos por prácticamente lo que es emergencia, y realmente emergencia es la situación en la que se requieren acciones y decisiones inmediatas para poder salvar la vida del paciente. Cuando se presenta riesgo inminente de muerte y urgencia, es cuando ocurre un evento o una condición que puede resolverse sin demora, pero en un corto tiempo, porque esto también pudiera provocar y poner en riesgo prácticamente la vida. Entonces, en ese punto, nosotros siempre tratamos de aperturar los servicios en la sala de emergencia con una de las principales herramientas de trabajo que nosotros tenemos, que es la herramienta de triaje, para priorizar la atención dentro de la sala de la emergencia, organizar nuestra sala de emergencia. Doctora, tenemos entendido que el personal de enfermería de emergencia, ese es un personal especializado, y que el médico de emergencia es el que dirige el team, el equipo de servicio en el área de emergencia. El personal de enfermería de emergencia, doctora, ¿cuáles son realmente las funciones específicas del personal de enfermería en la emergencia? Bueno, mira qué ocurre. El personal de enfermería en sala de emergencia es un equipo que es cardinal y que trabaja de la mano con el médico emergenciólogo y debe de tener prácticamente el mismo expertise, ser un personal calificado para trabajar en el área de la emergencia, porque a veces hay servicios de enfermera que corresponden al área quirúrgica, que corresponden a sala clínica, que corresponden a un UCI neonatal o un UCI pediátrico. Entonces, el personal de enfermería del área de la emergencia debe de ser un personal calificado para atender emergencias a la similitud del médico especialista de emergencia, capaz tomar decisiones a tiempo, poder manejar cantidad, recursos, medicamentos de alto riesgo administrarse muy de la mano con el médico emergenciólogo, y a la vez esa enfermera debe de manejar
las maniobras de RCP básica, por lo menos el básico, y de hecho muchísimas licenciadas en enfermería manejan con facilidad todo lo que tiene que ver el soporte vital de la mano del médico emergenciólogo, o sea, un equipo que está a la par en todo lo que tiene que ver con los procesos, las intervenciones de sala de la emergencia, sobre todo en las áreas fuertes como es la unidad de trauma choque o sala de reanimación. La enfermera que está ahí es un personal calificado para trabajar en sala de emergencia. Y muchas veces el emergenciólogo siempre va a luchar y va a reclamar porque quiere que su enfermera sea fija en el área de la emergencia, porque a veces hay enfermeras que están más preparadas, quizá en el área quirúrgica, quizás para estar en sala de hospitalización. Entonces, muchas veces decimos la necesidad de que esta enfermera de sala de emergencia debe de estar ahí, no debe de ser rotada, porque trabaja a la par con la calidad y con el aprendizaje de la mano para todas las intervenciones que se hacen en sala de emergencia y va de la mano del médico emergenciólogo. O sea, doctora, que el personal de enfermería en la emergencia tiene que ser un personal altamente capacitado porque las personas piensan, el paciente, llegó una emergencia al área de emergencia del hospital o del centro de salud de que se trate. Y la gente piensa y a veces se sienten como que ven que a su paciente no se le está dando la atención adecuada. Hay un proceso previo a la atención de la urgencia, doctora, como el triaje, por ejemplo, o sea, Bueno, en sala de emergencia, la principal herramienta de trabajo que nosotros tenemos y que utilizamos para nosotros priorizar la atención en el paciente es la herramienta de triaje. Esa herramienta es muy útil, realmente es de origen francés, que significa clasificar, ordenar, organizar. En el contexto de medicina de emergencia, es de suma importancia saber manejarla porque esta nos ayuda a priorizar la atención dentro de la sala de la emergencia. Pero es una escala que se va a adaptar y va a depender del tipo de triaje intrahospitalario que usted esté utilizando en ese momento. Ahora mismo, el triaje más utilizado aquí en República Dominicana es el Manchester. Es un triaje que tiene una escala de 5 niveles de atención y ahí nosotros podemos manejar y priorizar el orden de atención de los pacientes en el área de la emergencia en base a la categorización del mismo para evitar ese roce, para evitar que los usuarios muchas veces digan por qué a mí no me atienden y quizá este caso sí primero. Y lo que nosotros vivimos luchando y multiplicando la información a los usuarios de la importancia del triaje, del uso y de lo que significan esos niveles de atención. Por eso siempre están colocados en todas las salas de emergencia, en el área de urgencia, donde sean visibles, donde el personal pueda visualizarlo, leer y saber en qué categoría se encuentra. doctora, tenemos entendido que en el proceso de la admisión de la emergencia en sí del paciente lesionado o que va con el problema de salud, hay hay unos niveles que hay que aplicar sí o sí. En estos niveles, ¿cuál es el nivel que se considera el prioritario, el que no se puede dejar de ejecutar? Bueno, mire qué pasa aquí. Esta escala tiene 5 niveles de atención que nosotros lo voy a mencionar por color para ir más o menos a la par. Realmente el color rojo es para que se accione de manera inmediata, porque el paciente que se clasifica como en el nivel de atención inmediato, que es el rojo, necesita atención inmediata. Ese es un paciente que debe de manejarse en la sala de traumachoque o en la sala de reanimación, porque es un paciente que tiene riesgo inminente de muerte, que fue lo que explicamos al inicio. Luego está el color amarillo, color naranja, el color azul y el color verde. Estos colores significa que tú tienes un tiempo estimado para atender ese tipo de paciente y clasificarlo en base a la categoría. Por un ejemplo, entonces estaría el naranja, que tú tienes por lo menos un tiempo, un lazo de tiempo de 10 minutos para brindarle una atención. El verde, tú puedes durar hasta aproximadamente 240 minutos
para tú brindar una atención. O sea, ese paciente pudiera durar mucho más tiempo esperando, pudiera ser una cefalea primaria, pudiera ser un dolor de garganta, pudiera ser quizás una conjuntivitis, por un ejemplo, para decir. Y el paciente que tiene una prioridad amarilla, un paciente que pudiera tener quizás un proceso bronquial leve, quizás un paciente que pudiera tener una dismenorrea. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Que esas escalas se colocan en el área de urgencia, eh, siempre de frente hacia la sala de espera para que los usuarios pudieran ver y pudieran poder leer en qué categoría están y que pudieran entender por qué se ha demorado un poco el tiempo en la espera del médico brindarle la atención. Doctora, en el caso de la urgencia, de la emergencia, cuando se recibe el paciente, tuvimos ahora, recientemente ha pasado el asueto de Semana Santa y entendemos y conocemos que la mayoría de las emergencias presentadas son por accidente de tránsito, después intoxicaciones, riña. En el caso de los accidentes de tránsito, doctora, los primeros auxilios, los que llegan al lugar del accidente, la ambulancia, el 911, está en constante comunicación con el centro, con el área de emergencia del centro hospitalario. Bueno, mire, en este caso, nosotros como medicina de emergencia siempre hemos tratado de que la comunicación con el servicio prehospitalario quizás mejore porque en algunos momentos tiende a fallar. Si le diría que sí, quizá pudiera yo estar hablando mentira, pero en algunas ocasiones quizá esa comunicación pudiera fallar con el servicio prehospitalario y el 911, a menos que quizás sea un caso de una prioridad uno o quizás un caso de una ruta crítica, que se mantenga la comunicación con el hospital que va en ese momento a ser el receptor. Realmente quisiéramos que esa comunicación eh, se siga engranando, siga mejorando, porque si le digo que sí, que es una comunicación real y efectiva, pudiera ser que estuviera hablando quizá un poquito de mentira, pero entiendo que se están aperturando y se siguen mejorando los procesos para que la comunicación con el servicio prehospitalario y el intrahospitalario sea mejor. Doctora, pero se quejaba un conocido que tuvo un problema de emergencia de que cuando llegaron con su familiar al área del hospital, el hospital ni tenía conocimiento de que su paciente iba en camino. ¿No cree usted que las áreas de emergencia deben estar catalogadas y deben estar adscritas a comunicación continua con el sistema 911? Sí, totalmente de acuerdo. Entiendo que sí, que debe de haber una comunicación constante y efectiva para que el hospital esté preparado y sepa qué tipo de emergencia va a recibir. Realmente ese caso y esa solicitud de esos usuarios realmente es buena y válida porque en muchas ocasiones suele ocurrir esto. Es así. Entonces, seguimos manteniendo la lucha, empujando todos juntos para que esa comunicación del servicio prehospitalario con el intrahospitalario sea eficiente y se haga para nosotros poder seguir brindando servicios de calidad, porque al final todos somos el mismo sistema, todos pertenecemos al sistema de salud. Es lo que entendemos, o sea, si todo pertenece, en el caso, entiendo yo, del Servicio Nacional de Salud, de los hospitales del Estado, del sistema público de salud, debe haber una comunicación continua, pero en el caso de las emergencias en recintos médicos privados, de administraciones y sistemas privados de salud, ¿hay el mismo control? ¿Tiene el Servicio Nacional de Salud algún tipo de control sobre estas áreas de emergencia?
Bueno, se mantienen en supervisiones continuas, que es lo que corresponde ya a los procesos de esa autoridad, que una autoridad realmente externa hacen supervisiones continuas, levantamiento para trabajar los planes de mejora en base a lo que es toda la regularización de las salas de emergencia y del servicio prehospitalario. Pero sí me gustaría decir que cuando inició realmente ese proyecto del 911 y los servicios prehospitalarios, engranarse con ellos, sí se había hecho como un levantamiento y colocaciones de radio para que por la radio las unidades y la central estuviera comunicada con las salas de emergencia. Eso fue un proyecto que empezó organizando en ese sentido para mantener una comunicación continua de lo que está pasando afuera, para que el médico sepa lo que le va a llegar y con qué debe de estar preparado y por qué se está llegando quizá a ese hospital, por el tema de la prioridad. Entonces, entiendo que deberían de seguir los esfuerzos para que todo ese proyecto, equipo y demás se mantenga y la comunicación fluya. Doctora, dentro de los protocolos de emergencia, ¿cuáles son los protocolos de la emergencia? Es cierto que el médico emergenciólogo tiene que ser cuasi un especialista general, un médico conocedor de todo tipo de patología, de sintomatología. ¿Cuáles son los protocolos en un área de emergencia hospitalaria? Bueno, realmente no es que son protocolos en sí, por un decir. A veces pudieran confundir y creer que el médico especialista en emergencia quizá es lo mismo que un médico general. No es lo mismo. El médico especialista en emergencia realmente estudió esa especialidad por 4 años, concursó y se preparó para ella, para poder realizar intervenciones en el área de emergencia de estabilización mínimas y sobre todo poder manejar todo lo que tiene que ver la intervención objetiva dirigida en el paciente clínico quirúrgico y en el materno infantil, como son poner en marcha todo lo que tiene que ver con protocolo de reanimación cardiopulmonar básica avanzada, manejar los protocolos en el abordaje del paciente con trauma, el paciente pediátrico, el paciente quirúrgico, embarazada y demás. Realmente nosotros hacemos todas las intervenciones porque somos los médicos estabilizadores de los usuarios que lleguen al área de la emergencia. Entonces, ¿qué pasa con el nivel de preparación de nosotros? A veces dirán, no, eso es una especialidad fácil. No es fácil. El médico emergenciólogo tiene que estudiar mucho, manejar procedimientos, manejar fórmulas, conocer antídotos, porque tú tienes que saber tomar una decisión en un tiempo corto, manejar presión, manejar estrés, organizar tu sala de emergencia, saber en qué momento tú puedes tomar la decisión del abordaje de un paciente, de derivarlo, de trasladarlo, de determinar qué solución, qué procedimiento tú vas a realizar en ese momento. Entonces, ahí eso tiende realmente a confundir. Entonces nosotros somos los que tenemos el arte, el arte en la reanimación, cómo reanimo una paciente embarazada, cómo reanimo un paciente politraumatizado, cómo quizás reanimo un neonatal, cómo reanimo un paciente pediátrico y eso nos hace a nosotros tener características totalmente diferentes. Es una especialidad muy bella porque en nosotros siempre va a influir el tiempo de todo lo que yo puedo hacer con el paciente en su abordaje dentro del área de la emergencia, va a influir el tiempo, no podemos perder el tiempo para poder poner el paciente en condiciones óptimas para que otras especialidades puedan también trabajar y continuar el trabajo del paciente. Entonces, siempre decimos que medicina de emergencia es más que tiempo, es calidad de vida, porque tú tienes que saber tomar una decisión adecuada en a tiempo, en el paciente adecuado, como a veces yo digo. Eso es así. Así es, doctora. Y el asunto de un protocolo general de emergencia, pero
entendemos que no es lo mismo cuando llega una persona y se presenta la emergencia y el individuo afectado, la persona afectada, llega en estado consciente y o no llegue en estado consciente. Entiendo que ese protocolo general tiene que variar y tiene que haber una forma de tratar al paciente en estado consciente y al paciente en estado inconsciente. Entonces, ahí es donde siempre nosotros apoyamos que todas las salas de emergencia deben de tener un médico emergenciólogo porque es el que es conocedor de ella, sabe cómo la va a organizar, dónde va a necesitar su sala de reanimación, qué debe de contener su carro de paro, en el orden que lo va a tener sus desfibriladores, saber en qué espacio quizá tener el área de urgencia, el área de triaje y conocer sobre todo la zona que tiene el hospital o la clínica donde ese médico emergenciólogo va a accionar, conocer el tipo de usuario que llega ahí para trabajar las necesidades de esa sala de emergencia para poder brindar servicios de calidad, saber eh, manejar la cantidad de camas que tiene, la capacidad que puede tener su sala de emergencia, si ocurre un siniestro, qué zona pudiera tener o qué área pudiera tener identificada como una zona de expansión, en qué momento, por dónde ejecutar una ruta de evacuación, cómo organizar su sala de emergencia, qué cantidad de personal necesita de enfermera, médico general, o sea, es necesario el médico emergenciólogo en cada sala de emergencia para que se pueda mejorar los niveles de atención y los niveles de calidad en sala de emergencia. Es el responsable de ello, es que determina quizás a qué médico le va a derivar el paciente, cuál es la condición de la urgencia del paciente en ese momento. Entonces, por eso es que nosotros siempre abogamos de que todas las salas de emergencias estén representadas por el médico especialista en sala de emergencia y que sea valorado como tal y que sea pagado como tal. Y doctora, en el caso de las emergencias, ejemplo de niños, entendemos que el profesional de la emergencia, el médico de emergencia, tiene que tener, aunque no es una exigencia de ser un pediatra, especialista, emergenciólogo pediatra, debe tener conocimiento de cómo manejar este tipo de emergencia con niños. Si es así, pero aparte de que el médico emergenciólogo maneja las intervenciones en el contexto de la parte crítica de los pacientes pediátricos, sobre todo esos pacientes pediátricos politraumatizados o con traumatismos diversos o con algún evento que le haya provocado quizá una parada respiratoria, el médico emergenciólogo tiene el expertise para manejar el mismo, pero ahora bien, le digo que también hay médicos especialistas en pediatría con un fellow en emergenciología. Tenemos ya aproximadamente, me parece, si no estoy equivocada, tenemos ya un porcentaje, creo que son como, si no me equivoco, creo que hay algunos 10 médicos pediatras con fellow en emergenciología. Doctora, supongamos un hospital traumatológico, el Hospital Darío Contreras. El área de emergencia del Hospital Darío Contreras, el equipo es dirigido por un médico emergenciólogo. Un médico emergenciólogo en todo lo que es el área de emergencia del Hospital Darío Contreras. Bueno, primero le digo que el Hospital Darío Contreras nos dio la primera escuela de medicina de emergencia en el país. Y los primeros médicos especialistas egresados son del Darío Contreras, obviamente, que es como la madre de la emergenciología aquí en República Dominicana. Y en ese servicio de emergencias hay un jefe de emergenciología con aproximadamente un equipo de algunos 15 emergenciólogos, que son los que realmente tienen el dominio para manejar la sala de emergencias del Darío Contreras y aparte de eso, reciben también pacientes pediátricos traumatizados. No es fácil, doctora. Y Nada eh, fácil. la actitud del que acompaña, del familiar, del doliente,
me obliga, doctora, a preguntarle cuáles son los riesgos a los que están expuestos el personal de emergencia. Bueno, mire, el personal de emergencia está expuesto a muchísimos riesgos. Y diría yo que aparte de los riesgos, quizá en la parte de lo que tiene que ver contaminación, quizás un pinchazo con un paciente contaminado, contagio, está la parte de lo que es la seguridad, está la parte de lo que es la violencia y está el estrés, pero sobre todo la carga emocional que el médico de emergencia y el personal de emergencia pudiera tener. A veces me llama mucho la atención que veo muy de lado, como que no surge la preocupación de la parte quizá emocional y psicológica del personal que trabaja en sala de emergencia. No, quizá no hay mucha atención para ello, pero entiendo que uno de los principales riesgos que nosotros tenemos es el agotamiento físico y, y la parte emocional. Doctora, hemos escuchado, me dejaron morir a mi hermana en emergencia. Esa gente no atendieron. Duramos rato esperando que llegara el primero, que se le acercara el primer médico a mi hermano. Estas quejas, doctora, la pregunta, ¿es cierto que hay tardanza en asistir dentro de las áreas de emergencia por el asunto de los protocolos burocráticos? Bueno, mire, ahí escuchar esto es muy difícil para cualquier médico porque realmente el médico no estudió para ver morir personas ni para querer que se le muera una persona. Es una parte, una expresión muy cruda, qué sé yo, muy dura, pero también a veces uno se pone del lado también del familiar del paciente que expresa quizá eso en esas situaciones, pero no, quizá no es el término de que me lo dejaron morir, quizá pudieran haber pasado muchísimas circunstancias que no está relacionada directamente con el médico. Siempre digo que quien más pudiera decir de lo que pasa y de lo que siente un médico es su familiar o quizá un amigo, quizá un buen amigo, quizá un vecino que sepa lo que quizá pudiera vivir y lo que pudiera pasar el personal de salud, sobre todo el médico. Entonces quizá entiendo que es una frase muy dura que la utilizan la mayoría de los familiares de algunos usuarios que han tenido un desenlace, quizá un final que no fue el más adecuado. Nosotros siempre nos ponemos del lado de ellos y a veces surge ya cuando se está con cabeza fría, doctora, discúlpeme, no era la manera, no era la forma. Lo que pasa es que viví una situación y nosotros a veces nos ponemos en un lugar y decimos, es que no es fácil también. El familiar no entiende. Cualquiera llega a una sala de emergencia de un hospital complejo que se está trabajando, pero el médico de esa sala depende de muchos otros servicios para quizás poder responder, para quizás poder accionar en algunas cosas que no dependen quizás de sus manos. Y es un poquito duro, un poco difícil y difícil de entender. Doctora, Eso es lo que ocurre. agresiones físicas padecidas por personal de emergencia. ¿Cuán Ujú. frecuente es esta situación? Súper frecuente. Nosotros siempre luchamos y no sé si usted ha escuchado el término de seguridad hospitalaria. Siempre estamos encima de que la seguridad mejore, quizás no tan solo en el hospital donde uno esté o en la clínica, es a nivel general, porque el médico emergenciólogo, como el resto del personal, siempre va a estar expuesto. Han surgido agresiones, quizás a veces pacientes que llegan alterados, que llegan combativos, como hemos tenido muchísimos casos, a veces por el uso de sustancia y demás. Y a veces hemos tenido poca respuesta en los equipos de la seguridad hospitalaria y
quisiéramos que esa parte siempre mejore. También ocurre en clínicas, no nada más ocurre en hospital, que el médico está muy expuesto, la enfermera, los camilleros, los avanzados, en los hospitales, los residentes. Entonces, eso ha ocurrido con mucha frecuencia, que hemos tenido que, de hecho, hasta a veces se ha terminado en declaraciones, hasta justicia y fiscalía, porque los actos de violencia han sido altos. Eso es así, Doctor, eso no es un secreto para eh, nadie y siempre luchamos de que esta parte mejore, de que el médico emergenciólogo y su personal eh, no esté tan expuesto. doctora, es el personal de emergencia en los hospitales pertenecientes al Servicio Nacional de Salud, respaldado adecuadamente en cuanto a las herramientas, los insumos necesarios para poder proceder con las emergencias en los hospitales públicos. Bueno, realmente una pregunta ganciosa, diría yo, pero se hacen los esfuerzos, pero a veces no siempre lo tenemos todo. No siempre lo tenemos todo, porque también va a depender la complejidad del centro, la ubicación del centro, las necesidades de ese centro y el tipo de centro que sea. Si pertenece a la república, si es autogestionable. Yo entiendo que todo eso realmente tiene que ver con la respuesta. Eso es así. Eso es así. Doctora, en cuanto a tiempos normales, tiempos, no en el caso de ahora de la recién pasada Semana Santa, que como comentábamos, las emergencias mayormente son por accidentes de tránsito y por los accidentes con motocicletas. En tiempos normales, ¿cuáles son los casos más frecuentes de emergencia en las áreas de emergencias hospitalarias? Bueno, eh, en base al hospital que trabajo, realmente que es un hospital general, nosotros tenemos emergencias cardiovasculares, son las más frecuentes. En orden de frecuencia, las respiratorias, eventos cerebrovasculares, luego las metabólicas y ya en el último eslabón las intoxicaciones. Pero también siempre agrego que como quizás la zona en la que nosotros estamos ubicados es donde están la mayoría de los sectores, quizás sectores más vulnerables, también nosotros recibimos muchísimos pacientes con heridas por alma blanca, por situaciones de riña y demás. Em, Pudiéramos decir que sería un porcentaje un poquito alto de este tipo de usuarios, porque el lugar tiene mucho drink y ocurren muchísimos eventos de violencia, de riñas y demás, y tenemos un público un poquito elevado de pacientes con heridas y estocadas por armas blancas y algunos por armas de fuego también. Doctora, se nos acabó el tiempo. El enemigo de las entrevistas, tiempo, ya no están haciendo señas, pero no quisiera despedirla, doctora, despedir esta entrevista sin que usted nos diga, doctora, ¿dónde podemos comunicarnos las personas con la doctora de manera privada? Bueno, realmente muchas personas me escriben por mi Facebook, tiene mi nombre igualito, doctora Elsa Moreno Colón, porque realmente lo tengo así para tener un contacto público, de dominio público, y además ahí yo trato temas de salud, temas que son de la vanguardia, en el contexto de muchísimas cosas que a veces las personas quieren preguntar, como usted
también lo ha hecho, el tema de emergencia. Doctora, ¿cuándo tengo una situación de emergencia? Si esto es una urgencia, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Y siempre me escriben por esa vía, siempre trato de responder a tiempo porque a veces estoy trabajando, pero más tarde que temprano siempre lo puedo hacer. Siempre soy una servidora. En el momento que tenga que quizá aclarar algo, dar una respuesta, siempre lo hago, siempre poniendo en alto mi especialidad, que es un poco dura, un poco fuerte, y que realmente ha sido muy confrontada y batallada en los últimos tiempos, pero estamos a la orden. Doctora, gracias. Gracias del alma por concedernos esta consulta y la estaremos llamando, le estaremos buscando, aunque sabemos que usted tiene una agenda demasiado apretada. Gracias, doctora. Sí, para servir a nuestra comunidad. Bye. Gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Elsa Betania Moreno Colón, médico emergencióloga, donde estuvimos tratando y consultando sobre los protocolos y todo lo que tiene que ver con las áreas de emergencia. Amigos, nos vemos en la próxima consulta.